Entonces, ya. Les informo que, bueno, como ustedes ya me imagino que pudieron ver al menos las notas de la prueba de inglés. Estuvieron más o menos, algunas estuvieron súper bien, pero en su mayoría estaban más o menos nomás las notas. Entonces lo que hice fue crear es como una guía a prueba con notas, ¿ya? Eh, es un repaso también para la prueba del 6 de mayo, así que ya está asignada en la página de WebClass, así que la pueden revisar para que la hagan. Tienen plazo hasta el domingo para hacerla, y una vez que ingresan, tienen 60 minutos para hacerla, ¿ya? Eh, la prueba o la guía con nota, da lo mismo, la tienen que hacer todos, ¿ya? Todos, independiente si tuvo un 7 en la prueba o si no hizo la prueba, esa guía la tiene que hacer igual porque es una nota que va en la lista de notas. Por eso se la asigné a todos los primeros medios, ¿ya? No sé si alguien la ha visto o vio que tenía Profe, asignado ya la vi. algo. Ya, si la hizo, genial. Los que no lo hayan hecho, les recuerdo entonces de nuevo que hasta el domingo tienen plazo para hacerlo. ¿Ya, chiquillos? Eso, y tomen también esa prueba como un pequeño ensayo, entonces, para la prueba del 6 de mayo. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces el objetivo de esta unidad. Estos reading comprehension los vamos a hacer a lo último. Lo primero que vamos a ver aquí, identificar las estructuras gramaticales de acuerdo a lo visto en clases de la unidad de jobs, ¿cierto? Entonces aquí tenemos este multiple choice, que también es otro ensayo para la prueba. Dice, according to the following sentences, choose the correct one. Entonces acá tenemos una combinación del presente simple con el verb be y el do y el does. Entonces ahora ustedes tienen dos opciones. Pueden escribir por el chat o pueden activar su micrófono y me dicen cuál de estas alternativas es la que corresponde a esta pregunta. Sigo what, espacio, your profession. La D. No, el compañero que dijo la A. Yo, el Mauricio Saavedra. Bien, Mauricio, very good. Acuérdense que aquí en esta parte, en un segundito, yo lo que tenía que identificar para ver si corresponde do o das o verb be son dos cosas. Primero, la oración tiene verbo. Si la oración no tiene verbo, usted tiene que elegir el verb be. Si eligió el verb be, tiene que después identificar cuál es el sujeto de la oración para ver si corresponde is, are o am. ¿Ya? En el caso que haya un verbo en la oración, es más fácil porque usted tiene que elegir entre do y das. Entonces, en la primera oración no hay verbo. ¿Ya? Yo estoy preguntando, ¿cuál es tu profesión? ¿Ya? Acá, si se fijan, el único verbo que existe es el que acabo de dejar ahí, que es el is. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Perfecto. Número 2, dice, what, espacio, Ali do in her free time. Quiero saber, ¿qué hace Ali en su tiempo libre? ¿Cuál sería el auxiliar que corresponde a esta oración? ¿Quién dijo la C? Mauricio Saavedra. Muy bien, Mauricio. Debería irle excelente entonces la actividad que acabo de subir para ustedes, porque es exactamente lo mismo. Entonces, what does Ali do in her free time? ¿Por qué does y no is y los otros? Primero, porque acá tenemos el verbo, vamos a poner de otro color, que significa hacer, ¿cierto?
Voy a poner aquí con naranjo. Entonces, cuando tengo verbos en la oración, yo tengo dos opciones, elegir do o das. ¿Y cómo puedo saber cuál es el que corresponde? Por el sujeto de la oración. Recuerden que para él, ella o eso, el auxiliar que corresponde es das. ¿Alguna duda hasta acá, hasta el momento? ¿Alguien que no entienda algo de lo que estoy explicando? Ya, chiquillos, me tienen que hacer todas las consultas hoy día porque la próxima semana ya es la prueba. Entonces, para poder ayudarlos lo más que yo pueda. Number 3 dice, what his favorite job. Esto La igual es como, claro, esto igual es como aplicar sentido lógico. ¿Qué quiero decir? What is, ¿cuál es su trabajo favorito? ¿Cierto? Así que igual algunas son como de lógica. Number 4 dice, she liked studying math. Ahí tenemos el verbo like. la C. Perfecto. Claro. Y como tenemos un verbo, tenemos alternativa la B y la C. Y como dijo el compañero, es la C porque el pronombre es she. Perfecto. Siguiente. Jan a doctor. Is Perfecto. Is, ¿cierto? Quiero saber, ¿es Jan un doctor? Muy bien, excelente. Number 6 dice, they go to work every day. Aquí tenemos negaciones. Isn't, don't, doesn't, aren't. aren't. Recuerden que tenemos un verbo. ¿Qué pasaba cuando tenemos un verbo? Don't. La B. Perfecto. Sí, very good, excelente. Es don't. Cada vez que tengamos un verbo, como les dije, tenemos dos alternativas. Do o does, o don't o doesn't. Y en este caso corresponde el don't porque me fijo en el pronombre de la oración. Very good. The next one dice, we, astronaut, we are water slide tester. La B. La D. Ya, tengo dos alternativas. Una me Aren't. dice, La D. Aren't. very good, dice aren't. Porque estoy diciendo, nosotros no somos astronautas. Nosotros somos testeadores de, no me acuerdo cómo se llaman esos, como trampolines de las piscinas. Very good. Entonces es I. ¿Ya? Si analizamos la oración de acá, entonces, ¿por qué es aren't y no don't? Es porque simplemente esta oración no tiene ningún verbo más que el que acabamos de agregar en negación, que es el auxiliar obviamente de la oración, sino que tiene una profesión que vendría siendo un sustantivo. Number 8 dice, you have a part-time job or full-time job. Do. Tengo el verbo have. Very good. Aquí tengo el verbo entonces. Cuando tengo verbo, tengo estas dos opciones. Do o does. Y como tengo el pronombre you, como dijo la compañera, el auxiliar es do. Do you have a part-time job or full-time job? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda o consulta sobre estos ejercicios? ¿Alguien que no haya entendido por qué estábamos eligiendo, no sé, pues el is en vez del do, el aren't en vez del don't? Yo me confundí en esa parte del are y el is.
¿Qué número de oración es? O sea, no entiendo cuándo ocuparlo, ese es el problema. Ya. Cuando ocupas el is, el are y el am, es porque en tu oración hay sustantivos, por ejemplo, como acá. Doctor no es un verbo, es una profesión y es un sustantivo. Aquí, aren't, también tenemos una profesión que es un sustantivo, ¿ya? El verb be se ocupa en simple present solamente con sustantivos, adjetivos, preposiciones. Por ejemplo, cuando yo quiero decir o ubicación. ¿Eres tú un doctor? O ella está en el colegio, por ejemplo, o ella está en clases virtuales, ellos son astronautas, ¿ya? Siempre que quiero decir algo con ser o estar en un lugar, tengo que ocupar el verbo be en presente simple. Siempre que vaya acompañado, como dije, de un sustantivo, de una preposición, ¿ya? O de un adjetivo, que es lo que vamos a seguir repasando ahora. Por ejemplo, acá, vamos a checar esto de aquí. Ya. Vamos a correr un poquito esto porque quedó muy allá. Acá, chiquillos, tengo una combinación entre sustantivos, verbos, un sinnúmero de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ustedes les pueden sacar una foto a esto y vamos a clasificar, de acuerdo a ustedes, qué son estos nombres que aparecen aquí. Por ejemplo, esta tabla completa que dice mountain, school, building, castle, table, desk, plastic, morning, iron. ¿Qué será? Nouns, Noun. verbs, adjectives. Noun. Muy bien. Entonces vamos a vamos a checarlo entonces. Nouns, ¿cierto? Perfecto. Este de aquí que dice run, eat, sing, work, go, sleep, watch, play, write. Verbs, verbos. Copiar. Perfecto. Pues dice good, bad, strong, weak, happy, serious. Adjective. Adjective, ¿cierto? Esperemos que se haya copiado el... No, se copió solo el cuadro. Un segundito. Entonces son adjetivos, ¿cierto? Perfecto. Ya. Entonces acá tenemos algunas clasificaciones. Por ejemplo, man, laptop, tree, woman, food. ¿Qué será esto? Adjectives, nouns. Nouns. Nouns, ¿cierto? Son sustantivos. Perfecto. Y tenemos acá ugly, beautiful, nice, adorable, young, old, small, etc. Slow, fast. ¿Qué será eso? ¿En qué casilla corresponderá? Adjective. Sí, adjective, ¿cierto? Ahí corresponde, a ver si se ve aquí. Y ahí me quedó todo combinado. Pero sí, van en esta columna de acá, que son los adjectives. ¿Ya? Los adjetivos, entonces, son toda palabra que da una descripción, entonces,
de algo o de alguien. Como por ejemplo en este caso, good, bad, strong, weak, happy. O como en el caso de acá, que dice ugly, beautiful, nice. ¿Ya? Son descripciones físicas o psicológicas de algo o de alguien. ¿Ya? Esos son los adjetivos. Perfecto. Entonces yo para utilizar esta línea de adjetivos o de sustantivos, ocupo el verb be, que es are, am, is. Porque finalmente estoy diciendo que algo es o está en un lugar, ¿cierto? Entonces, en estas dos situaciones yo ocupo el, ya puede ser como pregunta, como negación, ¿ya? Que es lo que acabamos de ver acá atrás, en la otra actividad. Entonces, cuando yo identifico que en la oración hay tanto un sustantivo o un adjetivo, inmediatamente yo tengo que saber de que en esa oración tengo que ocupar un verbo. No sé si ahora queda un poquito más claro. Mi compañero que no le quedaba muy claro, ¿lo entendió ahora mejor o todavía no? Sí, sí, ahora lo entendí mejor. Ya. Entonces, en esta fila de acá nosotros tenemos verbos. Y cuando yo identifique que en esa oración aparece un verbo, yo tengo dos opciones en presente simple. Estamos hablando todavía del presente simple, ¿ya? El do o el does. O en negación, el don't y el does. ¿Ya? Así es como ustedes pueden identificar o clasificar qué corresponde, por ejemplo, en la prueba. Si yo le hago los mismos ejercicios combinados, ¿ya? Recuerden que aquí el are y todo esto también se pone en negación. ¿Ya? También podemos hacer oraciones negativas, como aren't, isn't y am not. ¿Ya? Lo mismo acá. Entonces, ¿cuándo yo sé que va el verb be? Cuando la oración tiene un adjetivo o un sustantivo. ¿Cuándo yo sé que va el do, el does o el don't y el doesn't? Cuando el verbo, o sea, cuando la oración aparece un verbo. Y los verbos, chiquillos, son todas las acciones. Por ejemplo, cantar, reír, comer, dormir, estudiar. Así que, así más o menos es la clasificación. Perfecto, ya tenemos acá algunos nouns, algunos verbos, algunos adjectives. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto. ¿Con cuáles yo uso el do y el does? Entonces, copiar. Vamos a eliminar, a ver, estas filas de acá. Entonces, vamos a voltar. Ahí sí. Y vamos a dejar entonces lo mismo que vimos acá, que la clasificación que le hicimos aquí, la vamos a pegar acá. Entonces, con esto yo utilizo el do y el does. Y vamos a tomar algunos nomás, porque si no, no nos va a alcanzar. Copiar. Con esto yo utilizo entonces el verb be, con los adjetivos y con los sustantivos. ¿Ya? Hay una serie de otras cosas más, pero esto es como lo más básico de entender por qué elegí el are, el am, el is, en vez de el do y el does. ¿Ya? Entonces, ¿con qué ocupamos el verb be? Con los adjetivos, los sustantivos, las emociones también, para decir yo estoy feliz. Yo digo I am happy o you are happy.
¿ya? Entonces con feelings, emotions, adjectives, nouns. Y solamente cuando tengo verbos, usted va a elegir do o does, o en negative, don't o doesn't. Así es más o menos la clasificación. Ya, chiquillos. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? No, ninguna. Ya, entonces estamos claros No, nada. cuando se utiliza el do y el das y cuando utilizamos el verb be, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar todo esto. A ver, voy a ver si me permite, porque no. Déjame ver si, ya, perfecto. Ya, tenemos acá entonces algunos ejemplos de verbos y sustantivos. Lo que vamos a hacer ahora dice, me faltó aquí el create. Vamos a crear, create question using nouns, adjectives, verbs, then you must answer them, ¿ya? Entonces, vamos a crear en estos momentos preguntas con lo que acabamos de ver. Entonces, ustedes me pueden o activar el micrófono y decirme la pregunta que hicieron, o escribir por el WhatsApp, o sea, perdón, por el chat. Entonces, yo voy a hacer el primer ejemplo tomando el verbo run y tomando el adjetivo good. Ya, aquí esto es lo mismo, la misma estructura que hemos visto en todas las clases. Por ejemplo, el auxiliar, pronombre, verbo, complemento, ¿cierto? Do you run on the park, por ejemplo? Y con un adjetivo sería are you good? ¿Eres bueno en matemáticas? Acá tengo dos preguntas, pero una es con un verbo y la otra es con el verb be. O sea, una es con el auxiliar do y el otro es con el are. Ustedes pueden elegir, obviamente, otro sustantivo, de estos de los que están acá, o quizás otro que ustedes se recuerde, para crear oraciones. Los espero. Recuerden que pueden activar el micrófono o escriben por el chat. ¿Ya? Muy bien, Marlon. Marlon pone, do you sing good? ¿Tú cantas bien? Perfect. Y si fuera con ella, por ejemplo, ¿ella canta bien? ¿Cuál sería el auxiliar de esta oración? Si tenemos un she sing good, le You is. falta el does, ¿cierto? Muy bien. Very good. El does. Muy bien. Entonces, ¿por qué se hizo así? Volvemos a repetir. Tenemos el verbo cantar. Por lo tanto, el auxiliar que me corresponde es el do o el does, dependiendo de qué cosa, del pronombre que yo escoja para hacer la oración. Cristal, excelente ejemplo, pero recuerda cómo se hace la pregunta, porque esa es una afirmación en la estructura que tú lo hiciste. ¿Qué deberíamos cambiar ahí? Sí, pero está perfecta. Are you a bad person? Very good. Ahí sí. Muy bien. Are you a bad person? ¿Cierto? Muy bien. Y aquí la Cristal utilizó el verb be. ¿Por qué? Porque aquí en la oración tiene un adjetivo. ¿Ya?
Ocupó but. Ahora con un sustantivo. ¿Quién puede dar una oración con un sustantivo? Una pregunta con un sustantivo. ¿Cuál podría ser? Are you live in a house? Ya, pero usemos otro pronombre. Porque ya hemos sobreexplotado el you. Ocupemos otro pronombre. Are they live in a house? No, porque live es vivir, es un verbo. Entonces no podríamos ocupar el are. Dije con un sustantivo. Veamos aquí en el chat si alguien tiene. Ya, mira, aquí pusieron una oración. Vamos a eliminar el adjetivo, sí. Vamos a poner, is Anna a doctor? Vamos a eliminar el good, ¿ya? Porque era con un sustantivo. Aquí está el sustantivo. ¿Ya? Good, bad, son adjetivos, ¿ya? Y ya teníamos un ejemplo, que aquí pusimos, are you a bad person? Entonces aquí dejamos solamente la oración con un sustantivo. Very good. Ya. Entonces, si se dan cuenta, chiquillos, las estructuras son las mismas, ¿ya? Cuando es pregunta, es auxiliar, pronombre, verbo o adjetivo o sustantivo y luego el complemento, ¿ya? Daniel, ese you are stronger than I thought es una afirmación en cómo está escrita la estructura. Cuando se hacen preguntas, lo primero que va es el auxiliar, ¿ya? ¿Y cómo saber qué auxiliar voy a necesitar para mi oración? Simplemente entendiendo si voy a hacer una pregunta con un verbo, con un adjetivo o con un sustantivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, are they strong? Perdón. Strong. Entonces, ahí tengo un adjetivo también. ¿Cierto? El adjetivo strong. Entonces, si piensan y miran así a simple vista, no es tan difícil tampoco generar una conversación, por ejemplo, en inglés o hacer preguntas a alguien, ya en presente simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos las estructuras, por ejemplo, ya podemos identificar que cuando hay un verbo y quiero hacer una pregunta en presente, ustedes tienen que utilizar el do, el das. ¿Ya? Si voy a hacer una pregunta con un sustantivo, un adjetivo, una emoción, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de emoción. Is she sad today, por ejemplo? ¿Está triste? Y aquí estoy hablando de una emoción, de cómo ella se siente. ¿Ya? Que en el fondo es como ella está. Number 9, puedo decir, are you happy today? También estoy hablando de un feeling o emotion, ¿ya? Cómo tú te sientes, cómo tú estás. ¿Ya? Cada vez que yo digo cómo estoy o cómo me siento, ocupo el verb be. Why don't you go to play? Sí. Why don't you go? O por qué mejor decir, do you go? No sé, do you go to school? Do you go to number 10? Vamos a ver. Do you go to? Y ahí pongo un complemento, a cualquier parte. To the park, the cinema, the restaurant. ¿Ya? Entonces ahí tenemos más o menos cómo son las estructuras. Entonces ahora, chiquillos, viene la parte de short answers, ¿ya? Las short answers siempre se identifican con que cuando la oración o la pregunta comienza con el auxiliar. Por ejemplo,
ahí sería, Cristal, dame un segundo, sería, me voy a responder por el chat. Do you feel good today? ¿Te sientes? Do you feel good today? Ahí. ¿Te sientes bien hoy día? O también puedo decir, are you okay? Que eso es como muy gringo. Are you okay? Ya los gringos generalmente, o las personas que hablan inglés no preguntan así como, do you feel good? Como que generalmente es más corto. Are you okay? Entonces puede decir, not really, not much, I feel so, o I'm okay. También pueden responder. Mauricio Saavedra dice, are you feeling? Pero es con doble E, no con doble L. Y eso es un presente continuo. Y ahora estamos viendo el presente simple, no el continuo. Por eso, en presente simple, cuando ocupo el verbo be, no ocupo otro verbo, ¿ya? Porque ahí estaría hablando de otro tiempo verbal. Ya, entonces, chiquillos, lo mismo de siempre. Yo le hago las preguntas, entonces ustedes pueden responder por el chat o activa su micrófono. Es más rápido que active el micrófono y me diga la respuesta, porque son short answers, ¿ya? Por ejemplo, do you run on the park? The short answers son así. No, I don't. O, para decir yes, I do. ¿Cierto? Ahí tenemos una short answer. Aquí, la short answer del verbo be es muy parecida a la anterior. Dice, are you good at math? Yo puedo decir, no, I'm not. O yes, I am. Entonces, eso tienen que ustedes responder, pero fíjense bien en el pronombre, porque no todas dicen you, algunas dicen she, una dice Ana, otro dice they, así que traten de responder de acuerdo a lo que se pregunta. Number 3 dice, do you sing good? ¿Cómo responderían a esa pregunta? Si No, estuviéramos, and don't. no, I don't, perfecto. Ya, esa es la idea. Quiero que se imaginen que estamos en la sala de clase y yo tengo anotada en la pizarra estas preguntas y usted me tiene que responder. Y de eso va a depender si le subo o no la nota de la prueba, por ejemplo. Entonces, el positivo sería yes, I do. I do. Perfecto. Voy a dejar con rojito o con otro color las que ustedes van respondiendo. Vamos a cambiar el color porque tenemos mucho rojo. Vamos a poner un purple, un morado. The next one, number 4, dice, does she sing good? Yes, she do. Fíjate en el auxiliar. En el es He does. does. Very good, excellent. Yes, pero iba súper bien. Yes, she does. ¿Y cómo sería cuando quiero decir no, no canta bien? No, she doesn't. Very good, no, she doesn't. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, siempre se va a responder de acuerdo al auxiliar que aparece en la misma pregunta. Siguiente. Are you a bad person? Yes, I am. Yes, I am. Puedo decir. Yes, I am. Sobre todo cuando la profe pone rojos. Yes, I am a bad person. ¿Y cómo sería? No, No. I am not. No, I'm not. I'm not, ¿cierto? O I am not. Cualquiera de las dos está bien. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a repetir. Me fijo en el auxiliar que aparece en la pregunta y de acuerdo a eso yo respondo. Por ejemplo, aquí, number 6 dice, ¿is Anna a doctor?
¿Cómo respondo a esa pregunta? Yes. ¿Ya? Para decir que sí, digo yes. ¿Y qué más? She is. Yes, she is. O también puedo reemplazar el she por Ana. Ana is. ¿Y cómo digo no? No, entonces. No, Anna isn't. Isn't. Very good. En eso fíjense harto, chiquillos, en la prueba, porque, por ejemplo, yo voy a hacer la pregunta y usted va a tener que responder. Esto mismo. ¿Ya? Puede responder que sí o que no, pero tiene que responder como corresponde. ¿Se fija en qué cosa entonces? En el auxiliar que está ocupado o escrito en la misma pregunta. Siguiente, dice, are they strong? No, they aren't. No, they aren't. Chiquillos, fíjense en qué cosa. En el auxiliar de la pregunta, en el pronombre de la pregunta, porque tengo que copiar lo mismo. No, they aren't. ¿Y cómo sería en afirmativo? Yes, Yes, they they are. are. Very good. Yes, they are. ¿Ya? Esto es para que no se equivoquen en tontera de la prueba, porque al final eso les baja un poco el puntaje. ¿Ya? Fíjense bien, bien, bien. ¿Qué auxiliar está empleado en la pregunta? ¿Qué pronombre tengo en la pregunta? Y eso mismo lo tengo que transformar acá en la respuesta. ¿Ya? Que a veces por cosas así súper pequeñas está mal la respuesta. Number 8 dice, is she sad today? Yes, she is. Yes, she is. O no. She isn't. Sí. Chiquillo, es así de simple. No hay más lógica para esto. Es así de corto, así de simple. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ya? Porque las otras ya es como repetir lo mismo. Porque dice, are you happy today? O do you go to? Esto es como en lo mismo de acá. Entonces, fíjense, pregunto con does, respondo con does o doesn't. Ya, obviamente ahí va a depender si voy a decir que sí o si voy a decir que no. Pregunto con verb be, las respuestas van con verb be entonces. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Les quedó más claro el uso del do y el does o don't doesn't y del verb be? ¿Ya? Sí. Recuerden, miren, todos estos verbos, bueno, aquí están todos, por los morados son los verbos, entonces, los que están de este color medio como rosado, fucsia, son los sustantivos, o sea, perdón, los adjetivos, y los que están en amarillito, entonces, son los sustantivos. Todos estos van a aparecer en la prueba, ¿ya? ¿Para qué? Para que usted pueda identificar cuándo utilizar el do y el does, don't, doesn't, o el verb be. Ya sea en preguntas así o en esta fórmula de acá que es multiple choice. ¿Ya, chiquillos? Sí. Ya. Ahora vamos a terminar con un reading comprehension. Así que necesito voluntarios. Acuérdense que son evaluaciones o puntitos para la prueba. Yo quiero. Ya. ¿Quién dijo yo quiero? Que no... Yo, Cristal. Ya, Cristal. Lee la primera. Dice, pet food tester. Okay. Pet food tester. Yes, it's a thing. And yes, it's totally gross. But as the owner of pet food company, Hot and Top, Matt Woolley says, if you want putting in your mouth,
Mhm. In your mouth. Don't you dare experience your dog to eat. Eat it. Mr. Gully eats dog food for us.